seguimos adelante mientras observamos lo que son esas imágenes de las grutas allí en Punta Ballena. Qué lindo. A las 15:10 y vamos a recibir a nuestro invitado en la jornada de hoy. Estamos hablando de Daniel Radío, que es director de la Junta Nacional de Drogas, pero donde lo más importante es que es hincha de Liverpool. Que ganó ayer. Lo que importa en este caso. Daniel, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Un saludo para ustedes y para todos los televidentes. No, el gusto es mío, por supuesto. ¿Es así? ¿Sos hincha de Liverpool o solo retuiteas lo de Liverpool? Enfermo. Ah, bueno. O sea, hoy está feliz. Siempre, hace rato que estoy feliz. Hace rato que estoy feliz. Bueno, vamos a hablar de un tema que evidentemente, entre otros temas, es uno de los que nos preocupa. Es el director de la Junta Nacional de Drogas, justamente. La droga que en estos momentos es una lucha que tenemos que tener todos. ¿Cómo venimos con ese tema, Darío? ¿Cómo está el tema? Daniel, perdón. No hay problema. Siempre todos hablamos del problema de las drogas como si supiéramos de lo que estamos hablando. Hablar de drogas no necesariamente es hablar de un problema. Y cuando es hablar de un problema, es más de un problema. Es un problema de salud pública, es un problema de seguridad pública, es un problema de derechos humanos, es un problema del medio ambiente, es un problema de cómo impacta todo esto en la opinión pública, o sea, de cómo nos impacta a nosotros los políticos. Es un problema, es más de un problema, cuando es un problema, pero que no siempre es un problema. Y entonces tener rectoría sobre las políticas de drogas implica pensar cómo impacta esto en toda la población y no solamente en aquellos que representan un problema. ¿Qué quiero decir? Que si yo pienso solamente en aquellos pacientes, por ejemplo, que son celíacos, seguramente mi primera respuesta va a ser prohibir la harina. Pero en realidad hay mucha más gente que usa harina y que no tiene problemas con eso, ¿no? Bueno, algo de esto nos pasa con las sustancias también. Pero cuando es un problema, lo es, y algunos problemas tienen que ver con las drogas, y algunos problemas, la mayoría yo creo, tienen que ver con las políticas que hemos diseñado en torno a las drogas desde hace largo rato, a lo largo y ancho del mundo. A propósito de este tema que estamos tratando, y antes de seguir con la nota, vamos con la encuesta de la jornada de hoy de Buscadores, esa encuesta diaria que tiene que ver justamente con este tema. Allí dice, entre las llamadas drogas ilegales se encuentran, entre otras, la cocaína, la heroína, LSD y otros sintéticos inhalantes. Y por supuesto la marihuana. ¿Has probado alguna o consumís alguna de ellas? Y ahí tenemos los porcentajes. Nunca, lo dice un 76%, un 18% dice alguna vez sí, consumo habitualmente un 4.4%, un 4%, y 1,5% dice no, pero tal vez pruebe. Esto es una encuesta, como siempre dice Miguel Noguera, sin ningún rigor científico, pero que tiene que ver con el tema de hoy. Sí, a raíz de la encuesta. Sí. ¿Suena real? No es para nada real. Ahí lo que importa es la conceptualización que nosotros tengamos de drogas. ¿Qué quiere decir drogas? Pues ahí decía legales e ilegales. ¿Qué es droga? ¿Qué es lo que nosotros decimos droga? Las drogas son un objeto. Un objeto que en general es una sustancia que puede ser natural o sintética, y dentro de las naturales puede ser de origen animal o de origen vegetal. Y que introducidas al organismo juegan algún efecto sobre, cuando decimos de sustancias psicoactivas, sobre el sistema nervioso central. Cuesta mucho, y no sé si lo habrá, encontrar alguna persona en el mundo que no haya usado sustancias de efecto psicoactivo. Creo que no hay nadie en el mundo, a lo mejor hay alguien, pero todos nosotros utilizamos sustancias y por su efecto psicoactivo. Cuando nosotros nos preparamos el mate, no lo hacemos nada más que porque nos gusta, no lo hacemos porque nos despierta. Cuando la gente toma café, no lo hace solo porque le gusta, además también puede ser, pero lo hace porque además tiene algún efecto psicoactivo. Cuando nosotros tomamos coca, un refresco cola, y lo hacemos porque también tiene un efecto psicoactivo. O sea que muy probablemente no nos damos cuenta, pero tomamos sustancias psicoactivas. Lo que pasa es que las que no tomamos, en general, las que no consumimos, son las que están prohibidas. La mayoría de la gente no las consumimos. Los psicofármacos, la gente utiliza psicofármacos, estos son drogas. Lo que pasa es que son legales y están indicadas por el médico, pero son drogas también. Lo que pasa es que nosotros en general pensamos en las que están permitidas, pero para la otra cosa de la que quiero informar es que el límite entre lo que está permitido y lo que está prohibido
no, es absolutamente arbitrario y forma parte de una convención y no dice relación con que las que están permitidas son sanísimas, saludables, buenas para la salud, y las que están prohibidas son malas. No es así, no se cumple eso. En realidad hay muchas cosas que están permitidas y que son perjudiciales para la salud. El tabaco no está prohibido. Tabaco, alcohol. El alcohol, pero muchas más cosas no están prohibidas y son perjudiciales para la salud. Lo que pasa es que en general lo que uno hace con las conductas y las sustancias o las actividades que no están prohibidas, ¿qué hace? Asesora respecto a cómo se deben utilizar. ¿Qué quiere decir? A ver, por ejemplo, la práctica del esquí no es una práctica que nos conduzca a tener algún beneficio material, es una satisfacción de quienes practican eso, que hacen esa práctica. Pero como no está prohibido, ¿qué hace uno? Le asesora cómo lo tiene que hacer, le explica, le dice, ¿no? Si uno planteara eso para las drogas que están prohibidas, le dice, le están enseñando a drogarse. Bueno, pero yo no quiero, además, tener establecer políticas respecto a la práctica del esquí solo pensando en los que se quiebran una pierna. Lo tenés que hacer pensando en toda la población. Bueno, eso me parece que vale también para la sustancia. El consumo de marihuana en el 2023 se duplicó. No, lo que se duplicó es la venta en farmacias. La venta en farmacias. Ni siquiera se duplicó, es más o menos el 75-80% por encima. El consumo de marihuana viene aumentando gradualmente desde que tenemos mediciones. Probablemente venga aumentando desde mucho antes, pero nosotros lo medimos desde 2001 y no ha parado de aumentar con una pendiente que además no se quiebra, o sea, aumenta siempre igual. Desde 2001 que es que lo medimos, probablemente si hubiéramos medido desde antes nos hubiera dado lo mismo, no podemos saberlo. Pero que es como pasa en el resto de los países de la región, también quiero decir, aumenta de la misma manera, no distinto de lo que... A veces en algunos lugares, por ejemplo en Chile, hace 5 años más o menos se mantiene, no viene creciendo tanto, pero antes había crecido mucho más que acá. Pero más o menos se produce el aumento. Entonces lo que aumentó fue la venta en farmacias. El consumo de marihuana viene aumentando. ¿Qué hay de real en eso que se dice, bueno, la marihuana es la puerta a ingerir otras sustancias, a consumir otras sustancias? Yo tuve no sé, yo dije el otro día en otro medio que no, que para mí no es la puerta, por suerte salió la academia a respaldar eso. No es la puerta, mire, ya por el concepto de definición de puerta de entrada. Cuando yo entré al estudio y atravesé la puerta de entrada, estoy adentro. Y todos los que atraviesan una puerta de entrada están adentro. ¿Y cómo se explica entonces que la mayoría de los consumidores de marihuana no pasan a otra sustancia? Estarían adentro también, porque si es la puerta de entrada, bueno, no es eso. Lo que pasa es que se razona mal. Después que sale la academia y la ciencia a decir que tengo razón, entonces la ciencia no tiene nada que decir en esto. Acá lo que sirve es la experiencia. Y ahora voy a hablar de eso, de la experiencia. Pero en realidad, si fuera puerta de entrada, todos los que consumen estarían adentro, porque eso quiere decir, esa es la definición de puerta de entrada, ¿no? No pasa eso. Lo que hay es una secuencia temporal que sí se puede establecer, y además yendo de atrás para adelante, que es todos los que usan cocaína antes usaron marihuana. ¿Es verdad eso? Probablemente es verdad. Pero ¿por qué esta es la puerta de entrada? ¿Y por qué no son otras cosas que pasaron antes o después? ¿Por qué el tipo que tomó marihuana antes tomó cerveza? ¿Por qué no se dice que es la cerveza la puerta de entrada? O antes tomó aspirinas, capaz. ¿Por qué no se dice que la aspirina? Que todas son drogas. Que todas son drogas. Algunas permitidas, otras prohibidas. Pero entonces la puerta de entrada no son las sustancias. Son las circunstancias de vida, porque en realidad los usos problemáticos de drogas son el emergente de vulnerabilidades personales, familiares o sociales. Y no por las sustancias, porque muchas sustancias de muchas personas en el mundo toman cerveza o vino u otras bebidas alcohólicas y no son alcohólicos. Entonces lo que te hace que vos tengas un vínculo tóxico con una sustancia no es la sustancia. Es cierta predisposición personal, familiar o social que hace que uno genere vínculos tóxicos, entre otras cosas con la sustancia. La sociedad contemporánea es una sociedad generadora de múltiples vinculaciones tóxicas, desde el celular. ¿Por qué tengo que tener el celular al lado? Habías mencionado textualmente que la gente se vincula de manera tóxica con muchas cosas. Y entre ellas ponías el ejemplo, por ejemplo, de, como decías recién, el celular, el juego, o sea, un montón de cosas, el trabajo, la comida, con otras personas. La vinculación tóxica con otras personas está en la base, con la pareja, está en la base de la violencia de género. Y por suerte a nadie se le ocurre prohibir los matrimonios.
pero podría ser, ¿no? Porque con la misma lógica que razonamos con las ¿Cuál sustancias... es tu posición en el hecho de legalizar, por ejemplo, otras drogas? No me gusta hablar de legalizar porque me parece que si uno habla de legalizar parte de la base de que lo natural es que estén prohibidas. ¿Y no es así? Y no es natural que estén prohibidas. Porque Tan no es natural... ¿no es algo que hace daño? Sí, pero no tiene nada que ver. También hace daño el veneno de rata si no está prohibido. También hace daño... Estamos hablando de cosas completamente diferentes. También hace daño la sal de mesa y no está prohibida. También hace daño, muchas cosas hacen daño y no están prohibidas. Los revólveres hacen daño y no están Hoy prohibidos. si tú vas a un bar, salvo que pidas, no te dan la No sal. está puesta allí como o antes. la mayonesa. Porque está regulado. Ah. Tú hablabas de regularizar. Porque está en una regulado. nota que te Lo escuché que que no hablas está de prohibido regularizar. está regulado. Como no puedo ir a comprar un revólver al kiosco de la esquina, sin embargo no están prohibidos los revólveres, están regulados. La alternativa a la prohibición no es viva la pepa, es la regulación, que es ¿Y lo la que uno prevención? tiene que pensar. La prevención, ahí ese es otro tema, porque la prevención, ¿de qué queremos hacer prevención? Prevención del uso problemático. O sea, yo no prevengo que la gente, que exista el azar, lo que prevengo es que la gente no use mal eso. Bueno, eso vale para todo, para todas las cosas, debería valer para todo. Entonces, primera cosa es, las drogas las han usado la humanidad a lo largo de 6.000 años y solo han estado prohibidas 100. ¿Por qué nos parece natural que estén prohibidas si en 6.000 años solo estuvieron prohibidas 100? 6.000 por lo menos, porque 6.000 hace que haya escritura en el mundo. Y desde que hay escritura se sabe que usamos droga. Los tangos, las letras de los tangos. No se conocía coca ni morfina cuando escribieron la letra. No se conocía antes, los muchachos de antes, cuando la escribieron se ve que ya se conocía. Pero entonces siempre se usaron drogas, salvo en los últimos 100 años. No, en los últimos 100 años se usaron mucho más. Estuvieron prohibidas, porque una de las cosas que generó la prohibición es que el consumo se disparó. Entre otras cosas, el consumo se dispara a partir de que prohibimos. Históricamente las personas usaron sustancias y no tuvimos. Lo peligroso de esto es que cada vez se consuma más y cada vez aparezcan productos que es porquería realmente, como lo es la pasta base. Correcto. Que hace, y ahora por ejemplo te pregunto por algo que está muy de moda en los Estados Unidos y que se menciona que puede haber riesgo de que llegue acá, que es el fentanilo. ¿Qué riesgo hay de que pueda estar llegando a esta parte del mundo? Que nadie está vacunado de nada. Sí. Tampoco se trasladan modelos, ¿no? Porque quiero decir, por ejemplo, en el mundo fue un problema, o sigue siendo en algunos lados, el consumo de heroína, y en nuestros países por suerte no tuvimos. Pero algunos países de América del Sur lo tienen. En Uruguay nunca fue un problema social, digamos, habrá quien haya consumido, porque hay ciertas características culturales y cuestiones propias que hacen que no se trasladen mecánicamente. Ahora, ¿estamos vacunados contra eso? Y no, la posibilidad existe. Lo que debemos analizar es cuáles son las causas, primero del consumo, segundo del consumo problemático y tercero de que se haya disparado el consumo. Y cuando uno mira la evolución histórica, el consumo se dispara y aumenta, contrario a lo que se dice, lo que quieren asustarnos, se dispara cuando hay prohibición. ¿Tenemos en Uruguay un problema de que se disparó el consumo de drogas en la juventud? Y es eso que decíamos recién, cuando escribieron la letra de Tiempos Viejos, ¿te acordás, hermano, que tiempos aquellos? Decían que antes no se conocía coca ni morfina, ahora sí. Bueno, ahora decimos lo mismo, antes no se drogaban, ahora sí. No es verdad eso. El consumo de droga viene aumentando, eso sí es verdad, es un dato, y particularmente de marihuana viene aumentando. Ahora, yo tengo mucho, como tenés sobrinos y tenés las drogas sintéticas y los bailes y las discotecas, las fiestas electrónicas estalla. Es preocupante. A ver, vamos a decir algunas cosas porque parece que si uno no las dice, Sí. La gente interpreta lo contrario. Y yo no lo digo habitualmente, pero la primera cosa que nosotros no le aconsejamos a nadie a usar drogas, ¿no? Eso parece que no, pero tiene que estar claro eso. No le aconsejamos a nadie a usar drogas. Segundo, no me parece que sea un país, yo creo que sí, que debemos recontra preocuparnos porque la droga se instaló en los jóvenes y ya te digo, vos vas a las fiestas electrónicas y la verdad que fiestas electrónicas es tremendo, pero es tremendo. No es un problema del país, no es un problema de mucho más que el país, también el país. Y eso es verdad, tenemos en el Uruguay a veces fiestas en las que hay miles de muchachos que están drogados, saltando todos juntos ahí. Eso pasa en el mundo. Entonces ahí uno que hace eso. Bueno, la primera cosa es tratar de tener trayectorias de vida de las personas que puedan decir no cuando quieran decir no.
y que no se dejen llevar por la presión de los grupos de pares o cosas por el estilo. Eso tiene que ver con una trayectoria educativa, con que Pero eso también es educación de tu con casa, el fortalecimiento ¿no? de los vínculos Obviamente. familiares, con que las personas tengan habilidades para la vida y con que sean resilientes, ¿no? Eso es una cosa en la que sobre la que hay que trabajar. Además hay que hacer gestión de riesgos, que no les gusta a alguna gente, pero hay que hacer gestión de riesgos y disminución de daños. ¿Qué quiero decir? Sabemos que eso pasa, actuemos en consecuencia. Eso que está pasando, que hay miles de muchachos drogados, entre otras cosas, puede llevar a la muerte si los pibes se deshidratan. Hay gente que critica porque nosotros aconsejamos que les den agua gratis o barata. Porque ¿qué hacen? En esas mismas fiestas, como Claro. saben que les cobran una botella de Una agua fortuna. $10, Sí. ¿no? Bueno, entonces, eso, si vos les das agua, ¿los curás? No, no curas nada, pero estás previniendo cosas. Estás previniendo que se mueran, porque además en general cuando se habla de los problemas de las drogas, todo el mundo piensa en las adicciones. Y las adicciones son así con respecto a los problemas de drogas. ¿Qué quiero decir? Esos muchachos que saltan drogados en las fiestas no son adictos, pero eso es un uso problemático. Ni saben lo que consumen, porque en Uruguay no hay testeo de sustancias por ahora, y entonces no saben lo que están consumiendo. Entonces tienen que confiar en lo que les vendió el narco. Pero más usos problemáticos, porque el hombre que se toma una botella de cerveza entera y se sube a manejar, eso es un uso problemático y no es un adicto. Y los muchachos que se emborrachan en la esquina de la casa, en la previa de la salida, eso es un uso problemático y no son adictos. O sea, que hablar solo de adicciones, además de estigmatizante, es reducir el problema. Tenemos muchos más problemas que las adicciones. Lo que me parece claro, Daniel, cuando lo estás explicando, se avanza en esas amplitudes para concebir el problema y tratar de encontrarle soluciones. ¿Se está avanzando o es una isla de alguien que levanta la bandera y tenemos que hacer esto? Tenemos muchos problemas. A ver, por un lado, hay algunas... A ver, el problema es mundial, no es en Uruguay, ¿no? Es un problema mundial y por lo tanto todo lo que nosotros podamos hacer, y yo creo que hemos hecho en Uruguay, no en mi gestión, desde antes ya se venía haciendo, para cambiar esta realidad mundial, va a demorar mucho tiempo en que se vean los resultados de los cambios. Porque además en general le piden, por ejemplo, a la regulación del cannabis que muestre resultados, cuando tenemos desde hace 6 o 7 años que se vende marihuana en las farmacias, mientras que no le piden a la prohibición que muestre resultados, que tenemos un siglo. Nadie le dice, che, a ver, ¿cómo nos fue con la prohibición? Nadie pregunta eso. ¿Por qué no se preguntan cómo nos fue con la prohibición? Nos fue muy mal. Bueno, después esto genera reacciones de dos tipos, yo diría. Una son las reacciones naturales propias de que yo las conozco como nadie porque yo soy una persona conservadora. Y entonces genera miedo. Por cualquier cambio genera miedo. Cualquier cosa que uno intente genera miedo. Y están las respuestas interesadas. Hay gente que no quiere que avancemos en el camino de desprohibir, y particularmente los narcotraficantes. Porque si uno desprohíbe, le quita el negocio, les mete la mano en el bolsillo, les está afectando el boliche. Entonces ahí aparecen unos discursos que se disfrazan de interesados en no sé qué, pero en realidad están siendo funcionales. ¿Cuánto es que se hace eso inconscientemente y cuánto es que no se hace inconscientemente? Y en realidad se está haciendo conscientemente sabiendo a quiénes se está beneficiando con las políticas prohibicionistas. Y entonces, ¿cuáles son los límites que tienen esas personas? ¿Hasta dónde están dispuestas a llegar para impedir que uno avance en un camino, que para mí avanzar en un camino es no legalizar? ¿Por qué digo no legalizar? Porque cuando Estados Unidos prohibió el alcohol, se dieron cuenta en poco tiempo que había sido un disparate, como nos tendríamos que dar cuenta de todo esto otro también, pero entonces no fueron a legalizar el alcohol, derogaron la prohibición. Lo que hay que hacer es desandar el camino equivocado, artificial, que el mundo ha empezado a recorrer hace 100 años. ¿Y nosotros dónde estamos en Uruguay ahora? Nosotros estamos en medio del paradigma prohibicionista también, igual que el resto del mundo. Agregamos una sustancia a las excepciones, que es el cannabis. Agregamos una sustancia a las excepciones. El problema es que como veníamos de mucho tiempo de prohibición del cannabis, a pesar de que eso se mejoró, por decirlo de alguna manera, porque hoy hay ciudadanos uruguayos que iban a hacer igualmente la opción de consumir cannabis, que en vez de ir a vincularse con un narco pueden ir a comprarlo a la farmacia, lo cual evita que, por ejemplo, tengamos los problemas que tenemos todos los días en una boca de venta clandestina, porque las personas que deciden usar cannabis, insisto, yo no se lo recomiendo a nadie,
las personas que deciden usar cannabis, yo tengo la obligación de tratar de evitar que vayan a vincularse con una organización criminal. Y entonces nunca tenemos un problema entre las miles de personas, miles y miles de personas que todos los días van al mercado regulado, nunca hubo un problema de violencia. ¿Cuántos son más o menos? En Uruguay nosotros calculamos que hay un poco más de 250.000 de usuarios de cannabis, pongámosle 300.000. Okay. Pero que están registrados hay en el entorno de 100.000. Que tomando en cuenta las prácticas de uso compartido, quiero decir, el autocultivo no es cultivo para uno solo, sino puede ser para sus amigos que vayan a la casa o para alguno más en la familia. Y tomando en cuenta que hay algunos autocultivadores que les caducó el registro porque no se presentaron a renovarlo, pero nosotros suponemos, unos cuantos miles, que nosotros suponemos que siguen cultivando, calculamos que estamos llegando al 50% de los usuarios con el mercado regulado, más o menos. ¿Se está haciendo algo para mejorar eso, para llegar a más? Estamos tratando, sí. Estamos tomando algunas determinaciones. Nos parece que ya estábamos en condiciones de evaluar. Yo creo que cuando nosotros... ¿Es fácil para una persona que quiera ingresar a ese mercado? ¿Cómo hace? Es relativamente fácil, a pesar de que le exigimos un trámite. Lo que tiene que hacer es registrarse. Para ser autocultivador o para formar parte de un club o para comprar en la farmacia tiene que registrarse. Para algunas personas que es más fácil que otros, para los que estamos habituados, para los que estamos incluidos a hacer trámites burocráticos, eso es fácil. Hay otras personas, y cuando uno mira cuál es el perfil de quienes no llegamos con el mercado regulado, el sector de la sociedad más excluido se le hace más cuesta arriba. ¿Qué quiero decir? Si una persona está en situación de calle, nosotros no podemos pretender que vaya y presente un certificado de domicilio, ¿no? Es como... ¿Montevideo e interior también está incorporado a este plan? Sí, con muy distintos niveles, ¿no? Eso te iba a preguntar. Hay una... Nosotros podemos evaluar en relación a la población cuántos registrados hay. Y ahí hay un extremo es Maldonado, que es donde hay más registrados en relación a la población. El otro extremo es Rivera, que es donde hay menos registrados en relación a la población. Entre otras cosas, no hay farmacia en Rivera que venda. La paradoja es que donde hay más delitos vinculados al narcotráfico en todo el país es en Rivera. ¿Y por qué no hay farmacia en Rivera? Porque la decisión de solicitar ser incluido es de la decisión de los empresarios que son dueños de una farmacia. Es la farmacia la que No tiene se que hacer presentan el poco. pedido. Nosotros ¿Hay otros departamentos que no tienen farmacia también? Hay 8 departamentos que no tienen ninguna Y farmacia. ahí no puede hacer nada el gobierno en ese caso, de tratar de incentivar, de explicar que eso no quieren... En realidad nosotros tenemos que ser respetuosos. Cuando De la yo digo que hay decisión que del ser empresario. claro, cuando yo digo que hay que ser respetuosos de las decisiones de las personas que quieren usar cannabis, mucho más tengo que ser respetuosos de las personas que no quieren vender cannabis. Parece que eso es un dato. Lo que sí podemos hacer nosotros, y eso es habilitar que otros comercios puedan vender. Eso te iba a decir. Y bueno, Extenderte a otro rubro que no sea farmacia. ¿Estamos en eso? yo estoy ahora trabajando sobre un proyecto de ley en el que pretendo varias cosas, pero básicamente les cuento dos que son las que me parecen centrales. Una es que para comprar no haya necesidad de registrarse, que cualquier persona pueda comprar sin necesidad de estar registrado. Y la segunda es que puedan haber otros establecimientos que comercialicen. Daniel, pero por ejemplo para la persona que está en la casa y que no entiende todo, no tiene tanta información y demás, cuando hablabas hoy de las plantas para el autocultivo y demás, ¿no? ¿Hasta cuánto, por ejemplo, está permitido cuando vos vas a hacer ese pedido y demás? ¿Qué sería lo lógico que está dentro de esa ley y que no transgrede para el lado de que ya entonces con eso voy a comercializar? ¿Y cómo se controla también eso? Porque hay un lugar yo he visto en barrios privados, por ejemplo, personas que tienen su casa, bárbaro, no estamos hablando de marginalidad ni nada, estamos hablando de barrios privados muy conocidos en nuestro país, en los cuales en el fondo de las casas están las plantitas de cannabis. Se pueden tener hasta 6 plantas. Hasta 6 es lo que hasta 6 plantas. La persona que, claro, ya después de las 6 sí, pasa lo personal. Sí. Lo que pasa es que tenemos como una obsesión con el tema, ¿no? Porque, ¿Cómo se controla? Porque está. ¿cuántas personas tenemos en Uruguay para salir a controlar, por ejemplo, que tiene en el fondo de la casa, si tiene 6 plantas, si tiene 20 plantas? Nosotros tenemos un equipo
chico de fiscalizadores, yo no sé ahora si son 5 o 6 personas que son del IRCA y que tienen que fiscalizar, y nosotros nos centramos particularmente en la fiscalización de los clubes, más que Claro, los autocultivadores. porque si no también estás en propiedades de personas que y a tienen que veces comprar a los puerta. autocultivadores los fiscalizamos cuando hay alguna denuncia, si no, en general no se fiscaliza. Claro. ¿Viste? Pasa que tenemos un prejuicio, que es que si son autocultivadores van a portarse mal. Es un prejuicio, porque eso no lo pensamos de quien tiene en el fondo de la casa una parra, produce vino y nadie desconfía, no estará para vender, ¿no? Sin embargo, con la marihuana se nos ocurre que, o sea, que si plantan marihuana es porque son delincuentes, ¿no? Daniel, muchas gracias por haber compartido estos minutos con gracias nosotros. Un tema tan importante, a punto tal de que hoy hicimos la encuesta, porque también había mucha sugerencia de la gente que nos decía cuándo van a tratar el tema drogas, cuándo se va a hablar. Bueno, por eso quisimos hablar. Hay que hablar en algún momento de los usos problemáticos y de la necesidad de trabajar en eso. Muchas gracias a ustedes por la invitación, son muy amables. Y aguante el negro, ¿no? Vamos arriba, por aguante el negro de la cuchilla. Vamos por el BI. Estuvimos con Daniel Radío, quien es el director de la Junta Nacional de Drogas, y me parece que el tema lo ameritaba. Y nosotros seguimos adelante. Ya vamos a venir con Fabián Cardoso analizando lo que fue la etapa del carnaval, aunque ayer quedó suspendida seguramente.